Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Well, you know, Johnny always wore black, and he wore black because he identified with the poor and the downtrodden. Hoy es un programa especial, una noche mágica no solo por la fecha en la que nos encontramos, 31 de diciembre, sino por el ambiente que se respira tanto por la calle como en nuestros hogares. Y aquí estamos para acompañaros en estas últimas horas del año 2021, un año para recordar pero también para olvidar. Y para haceros más o menos estos últimos minutos que nos separan de este nuevo ciclo, hoy queremos hablar de una vieja historia tan enigmática que por mucho que la repitamos una y otra vez, siempre nos eclipsa y nos deja fascinados. No solo por quienes fueron, sino por las leyendas de tesoros, ritos y secretos que sobre ellos se han vertido. Y es que no es difícil imaginar en una noche tan fría como la de este 31 de diciembre a esos caballeros montar guardia en cualquier ciudad o población bajo el fuego de sus antorchas. Hablamos, amigos, de los pobres caballeros de Cristo, de la mítica Orden del Temple. ¿Y con quién lo hacemos? Pues de manos de nuestra buena amiga Sandra Aza y su escalera de Sofía. Prometeréis a Dios y a la señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad. Que no obtendréis riquezas ni honores y que nada, ni siquiera esa espada, os pertenecerá. Que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el fin de los días. Que nunca abandonaréis esta casa ni por una causa fuerte o débil, ni por un motivo mejor o peor. Soportaréis palabras malsonantes. Y si queréis dormir, se os hará velar. Y si deseáis velar, se os mandará reposar. Pues sois siervo y esclavo de esta orden, y habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida. Pues el temple es la espada de Dios y tú, templario, el brazo fuerte que empuña su ira. Bienvenidos a la escalera de Sofía, con Sandra Aza, un lugar donde la historia y el misterio se dan la mano a partes iguales. Querida Sandra Aza, bienvenida de nuevo a Informe Enigma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, un placer hablar con vosotros otra vez. Como digo, vamos a hablar de los caballeros templarios, pero vamos a hacerlo de una forma cronológica. Vayamos al principio, Sandra, ¿cómo se crea la orden de los caballeros templarios? Bueno, la orden de los caballeros templarios nos tenemos que remontar al año 1118, cuando en el reino, en Jerusalén, que en ese momento era un territorio cristiano recién conquistado, fue conquistado a los turcos en el año 1099, en la primera cruzada. En este reino de Jerusalén tenemos al rey Balduino II. Entonces, un día aparecen por allí un caballero francés, noble, Hugo de Payens, junto con 8 caballeros acompañantes que le acompañaban. En total, 9 caballeros.
y le piden, se presentan ante Balduino II para decirle que ellos han formado una orden que en ese momento todavía es laica y que además está todavía sometida a la regla de San Agustín. Luego veremos que la regla a la que pasan es a la de San Benito, pero en ese momento es una orden laica con la regla de San Agustín por emblema, ¿no? Y se presentan ante Balduino II para decirle que ellos quieren proteger a los peregrinos que van rumbo a Tierra Santa desde el momento en que desembarcan en el puerto de Jaffa, que es lo que sería más o menos Tel Aviv, hasta Jerusalén, que es un peregrinaje de 60 kilómetros, pero que bueno, hoy nos puede parecer baladí, pero en aquel momento pues no lo eran. 60 kilómetros en ese territorio recién conquistado era muy peligroso porque estaba lleno de asaltos, de asesinatos, de torturas, de secuestros, de robos y demás. Balduino II lo acepta y los caballeros le piden a cambio instalarse en lo que sería la mezquita de Al-Aqsa, que hoy todavía está ahí, es la mezquita de Al-Aqsa, que se erige sobre lo que otrora fueron las caballerizas del segundo templo del rey Salomón, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Bueno, pues entran Balduino II, acepta estos caballeros, que en ese momento todavía no se llaman templarios, se llaman los pobres caballeros de Cristo. Este es el verdadero nombre de la orden, y entonces se instalan en esta mezquita de Al-Aqsa, pero curiosamente no hacen nada de lo que decían que iban a hacer, es decir, en un momento dado tendrían que haber salido a proteger a esos peregrinos que iban de Jaffa a Jerusalén, pero sin embargo se encierran, digamos, en lo que es su santuario, ¿no?, en esta mezquita de Al-Aqsa, y allí se pasan 9 años excavando. No se sabe muy bien qué buscaban, pero lo cierto es que ni cumplieron el objetivo para el cual supuestamente se conformaron y tampoco admitieron nuevos integrantes de la orden. 9 años después salieron, bueno, algo pasó, algo debieron encontrar entre medias, porque en el año 1125 el conde de Champaña, que era el que realmente había enviado a Hugo de Payens en 1118 ante Balduino II, porque él ya había hecho viajes anteriores a Jerusalén en 1104 y en 1114 hay documentos constatados de estos viajes del conde de Champaña a Jerusalén, con lo cual la telaraña templaria estaba tejida antes de que estos 9 caballeros se presentaran ante Balduino II. Pero algo deben encontrar estos caballeros, que en 1125 el conde de Champaña lo deja todo, deja a su mujer, deja a su familia, deja sus tierras, deja todo, viaja a Jerusalén y se incorpora a la Orden de los Templarios. En este momento ya empiezan a ser conocidos como los templarios. Templarios viene de temple, la palabra francés que es templo, porque eran los caballeros que estaban en lo que fue el antiguo templo del rey Salomón, y viene del templo del rey Salomón, y de ahí empezaron a conocerse popularmente como los caballeros del temple, y al final evolucionó a los templarios. Bien, una vez que el conde de Champaña fue hacia allí, pasaron 3 años más y en 1128 regresaron todos a Europa, a Francia, donde se reunieron con Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval es un monje que todos consideran o creen que fue el fundador de la orden cisterciense. No lo fue, el fundador fue Roberto de Molesmes, pero sí que es verdad que Bernardo de Claraval fue el gran impulsor de la orden cisterciense y también el gran promotor de la orden de los templarios, porque Bernardo de Claraval, cuando llegaron allí estos caballeros, empezó, bueno, lo primero que hizo fue organizar un concilio, el concilio de Troyes, que es una región también que está en la zona de Champaña. Todo esto transcurre en la zona de Champaña, muy curioso, incluido el monasterio de Claraval, Claravals, que era un monte claro, de ahí viene Claraval. Bernardo se llamaba Bernardo de la Fontaine, pero se quedó Bernardo de Claraval porque fue el abad de este monasterio que curiosamente se erigió sobre unos terrenos que cedió Hugo de Champaña, este que lo dejó todo para irse a Jerusalén a unirse a los templarios y que a su vez era íntimo amigo del segundo abad de la orden cisterciense, que fue Esteban de Harding. Está todo muy entrelazado y todo relacionado en la región de Champaña.
Aquí fue donde en 1128, unas crónicas dicen que fue en 1128, otras crónicas dicen que fue en 1129, pero lo que sí es seguro es que fue el 13 de enero, día de San Hilario, cuando se organizó y se celebró este concilio de Troyes, en donde Bernardo de Claraval, o ya se institucionalizó de manera oficial la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, y aquí fue cuando se les aplicó esa regla de San Benito, que fue escrita y redactada por el propio Bernardo de Claraval. Fue una regla que tenía básicamente 4 puntos. Los 3 de la regla de San Benito: humildad, obediencia y castidad, y la cuarta, que fue lo que les convirtió, lo que les dio esa peculiaridad de monjes guerreros, porque se les dio como regla proteger los santos lugares. Hasta ese momento nunca había habido una orden de monjes guerreros. Los monjes tenían prohibido levantar la espada en el nombre de Dios, y sin embargo a los templarios fue a la primera orden a la que se le permitió que, siendo monjes sometido a una regla clerical, se le pudieran levantar la espada en contra del infiel en el nombre de Dios. A partir de aquí ya fueron institucionalizados, se les aplicó esta regla, y entonces empezó una campaña de publicidad fabulosa, abanderada desde luego por Bernardo de Claraval, en el que empezaron a recorrer Europa pidiendo donaciones, pidiendo apoyo, pidiendo bienes, y todo esto empezó a lloverles a la orden. A la orden, no a ellos. Ellos eran pobres, ellos no tenían nada. Ellos, una vez que entraban en la orden, desaparecía, todo lo cedían a la orden, todos sus bienes. Con lo cual la orden era muy rica, pero sus miembros no lo eran. Empezaron a lloverle prebendas, mercedes, territorios, bienes, propiedades. La gente donaba a sus hijos, la gente se donaba a sí misma. Incluso Alfonso I, el batallador, en el año 1134, les dejó el reino de Navarra y de Aragón en su testamento. Esto no prosperaría, pero sí les procuraría un montón de bienes fabulosos, tesoros fabulosos, castillos, el castillo de Monzón, la fortaleza de Belchite, muchas propiedades en todo el Levante. Esta herencia les convirtió, a cambio de no aceptar esa herencia, lo que pasó es que les llovieron las propiedades, ¿no? Y esta fue uno de los motivos del asentamiento de los templarios en el antiguo reino de Aragón, que hoy pues sería toda la zona de Aragón, Cataluña, la parte de Levante también. Ahí hay muchos vestigios templarios. España tiene mucho vestigio templario. Sandra, y así fue como se creó la orden. Sandra, aquí hay una cosa que llama muchísimo la atención. Dices que se pasan 9 años en esta mezquita cuando ellos eran de alguna forma cristianos y no cumplen con su cometido. Entonces, el rey de aquel momento que les dio aquel lugar, ¿por qué no interviene y dice, oye, si tenéis que hacer este cometido, hacerlo o fuera de aquí? Bueno, pues porque el rey debía saber algo. Todo esto, como digo, no empezó realmente en 1118. El conde de Champaña ya había viajado. Esto ocurre realmente cuando se conquista Jerusalén en el año 1099. En ese momento, en Europa, en la región de Champaña, Roberto de Molesmes funda el monasterio que formaría la orden cisterciense. El segundo abad, después de Roberto de Molesmes, es el otro personaje que he mencionado, que es Esteban de Harding, íntimo amigo del conde de Champaña. Aquí en este monasterio se tradujo la Biblia cisterciense y otro tipo de textos de escuelas mistéricas, de conocimientos sagrados, de conocimientos antiguos y secretos, para lo cual necesitaron a 2 rabinos. 2 rabinos judíos para traducir textos hebreos y arameos. Cuando se hizo esta traducción, el conde de Champaña viajó a Jerusalén y allí se entrevistó primero con el primer rey, no el primer rey, porque el primero fue Godofredo de Bouillon, pero él no tuvo el título de rey. Él se denominó protector del Santo Sepulcro porque decía que no quería portar la corona de rey allá donde Jesucristo portó una corona de espinas, con lo cual renunció al título de rey y se nombró protector del Santo Sepulcro. Él fue el que creó una orden que protegía el Santo Sepulcro, que se denominaba Nuestra Señora de Sion, que esto ha dado mucho juego, como todos sabemos, con el Priorato de Sion, con el Código da Vinci y demás. El segundo rey fue el hermano de Godofredo de Bouillon, Balduino I. Con él, él estaba cuando el conde de Champaña viajó la primera vez,
y el sucesor, Balduino II, estaba cuando el conde de Champaña viajó la segunda vez en 1114. Todo esto estaba muy relacionado. El rey debía saber algo y algo le debió decir Hugo de Payens, algún mensaje le debió transmitir Hugo de Payens de parte del conde de Champaña a Balduino II para que Balduino II aceptara primero que 9 caballeros, 9, protegieran a los peregrinos que iban a lo largo de 60 kilómetros de Jaffa a Jerusalén, lo cual era era bastante quimérico, porque que 9 caballeros pudieran proteger los caminos era muy quimérico, ¿no? Un camino de 60 kilómetros. Y en segundo lugar, que Balduino II aceptase que 9 caballeros ocupasen la mezquita de Al-Aqsa, que es enorme, no sé si son 6.000 metros cuadrados, es una barbaridad de lugar, es enorme, que eso lo aceptase para 9 caballeros es también muy extraño. Algo debía saber Balduino II con total seguridad para que les permitiera hacer esto, porque además en ese momento había unos monjes, una comunidad de monjes viviendo en lo que era esta zona de la mezquita de Al-Aqsa. Expulsaron a estos monjes para meter a estos otros 9 caballeros. Y esto ya eran una serie de movimientos muy extraños que además habían empezado en viajes anteriores. Entonces, la conclusión, pues que Balduino II también estaba en conocimiento de algo que hizo que les permitiera hacer todo esto y estas excavaciones. La mezquita de Al-Aqsa hoy día el subterráneo está absolutamente repleto de galerías y de subterráneos y de túneles, no porque los hayan hecho los templarios. En el subterráneo del antiguo templo de Salomón había una mina de mármol blanco que era de donde sacaban todas la piedra con la que rodearon ese fastuoso segundo templo de Salomón, ¿no? Propiciado sobre todo por Herodes el Grande. El de Jesucristo, el de la historia, el que mandó matar a los niños inocentes. Él propició muchísimo la gloria de ese segundo templo de Salomón y todo ese mármol salía de abajo, de la mina de abajo. Bueno, pues los templarios se dedicaron a excavar o a investigar o a buscar algo en estos subterráneos y la leyenda dice que algo debieron encontrar. Nunca se ha sabido, nunca se ha concluido nada, pero bueno, la leyenda sí que dice que algo debieron encontrar y desde luego los movimientos que se sucedieron con posterioridad, eso indican, que algo debieron encontrar. Sandra, ¿qué puedes decirnos al respecto de el atuendo de los templarios? Ese traje blanco con esa cruz roja, ¿qué simboliza? El traje blanco es el de la pureza. Lo llevaban, digamos que el nivel general era el traje general de los templarios y las cumbres de la orden llevaban un manto negro. La cruz paté o la cruz patada es una cruz que empezaron a utilizar a partir del año 1147, cuando el Papa Eugenio III les concedió esta cruz paté. Antes llevaban, cuando se presentaron ante Balduino II, portaban la cruz que hoy conocemos como la cruz de Caravaca, que es una cruz con doble travesaño. Esta era la cruz inicial de los templarios. La cruz paté, no pensemos que es una cruz que se inventaron ellos, de la misma manera que la cruz del cristianismo no es algo que se inventó el cristianismo ni la Iglesia Católica. La cruz es un símbolo muy, muy antiguo. Y la cruz paté es un símbolo más antiguo todavía, es un símbolo sagrado, nos lo encontramos en muchísimas de las culturas antiguas y viene a ser la unión de 4 patas de oca. La pata de oca la oca es un animal sagrado, eso lo veremos en otra sección cuando hablemos del juego de la oca, y la pata de oca, que es uno de los grandes símbolos más representativos de los templarios y de ese camino de Santiago tan salpicado de propiedades templarias, de vestigios templarios, se encuentra en la cruz paté. Y la cruz paté nos la encontramos, si vamos a la isla de Fisae, en Egipto, ahí tenemos 2 cruces paté en los grabados en torno a la diosa. Si hablamos de las diosas del conocimiento, la deidad femenina, la madre tierra, la madre naturaleza,
siempre vamos a encontrar esta cruz tratada con la diosa Isra de Babilonia, con Semiramis, con la diosa Antarte de Sumeria. Es decir, la cruz paté es algo muy, muy, muy característico de las escuelas mistéricas y del conocimiento antiguo. Y bueno, esto es lo que adquirieron los templarios a partir del año 1147. No fue la primera cruz ni fue la única. Los templarios tenían muchas cruces. A modo de curiosidad, os diré que una cruz que nosotros tenemos relacionada con los piratas, esta famosa cruz de la calavera con las dos tibias, esa era una cruz templaria, y lo que quería, de lo que hablaba era no de muerte como querían simbolizar los piratas, que por eso la acogieron, sino que hablaba de tumba. Hay muchísimas tumbas, muchísimas lápidas funerarias que pertenecen a caballeros templarios que tienen esta inscripción en la lápida. O sea que esto es una curiosidad. Dios tiene una misión para ti, Arn. Nunca lo olvides. Esta espada es una espada bendita. Que no la empuñen jamás. Ni la ira, ni tu codicia. Temo condenarlo a ser desde niño un monje. ¿Quién dice que Dios nos lo envía para hacerlo monje? Ha de servir a una sola causa: Dios. No existe perdón para un crimen tan abominable. Con el nombre de Arn de Gotia viajarás a Tierra Santa. Serás un templario. Espérame porque volveré. Hablemos ahora un poco de por qué se les conoce como los cruzados, porque aquí, Sandra, corrígeme si estoy equivocado, hay una gran controversia. Es decir, cruzado era todo aquel que iba a las cruzadas, pero la gente hoy en día, cuando escucha la palabra cruzado, automáticamente piensa en los caballeros templarios. Sí, pero efectivamente el cruzado no es lo mismo que templario. Los cruzados realmente empezaron cuando todo empezó en el año 1090. Hasta el año 1090 Tierra Santa pertenecía al califato de los abasíes, que eran los moros, pero los abasíes tenían permitían el peregrinaje cristiano porque lo rentabilizaban y les salía rentable con todo el dinero que se gastaban los cristianos en este peregrinaje. Todo cambió a partir del año 1099, cuando este territorio de Tierra Santa pasó a los turcos y estos ya no toleraron ni peregrinaje cristiano ni nada. Entonces todos los cristianos que desembarcaban en Jaffa hasta Jerusalén sufrían asaltos, torturas, los asesinaban, les robaban todo. Era una temeridad hacer la peregrinación a Tierra Santa. Cuando esto llegó a oídos de Roma, el Papa Urbano II lo que hizo es lanzó una llamada a toda la cristiandad para que fueran a Tierra Santa a recuperar todo ese territorio para la cristiandad. Esta llamada tuvo muchísimo éxito a nivel popular y a nivel, noble, a nivel bélico. A nivel popular, el pueblo se reunió en torno a un fraile que se llamaba Pedro el Ermitaño, y fueron todos el pueblo, mujeres, hijos, niños, hombres, con sus azadas y con sus picos y sus palas a atacar a los moros, ¿no? Claro, esto fue un desastre, arrasaron los moros con todos ellos y todos murieron. Pero es la segunda congregación, ¿no?, que hizo caso a esta llamada papal, fue de nobles y de soldados. Todos ellos, tanto el pueblo como los soldados, empezaron a ponerse una cruz en la parte del hombro derecho de sus túnicas y de sus mantos. Fue ahí cuando empezó a gestarse el término cruzada y el término cruzados, porque llevaban una cruz en el hombro derecho, tanto el pueblo como los nobles. Aquí empezó a hablarse de la primera cruzada, luego serían hasta 8, y en esta primera cruzada fue cuando en 1099 Godofredo de Bouillon, el ejército cristiano, abanderado o liderado por Godofredo de Bouillon, fue cuando conquistaron Jerusalén.
Pero aquí todavía no estaban los templarios. Los templarios aparecieron ya casi en la segunda cruzada, porque esto fue en el año 1099 y los templarios todavía no estaban. Los templarios aparecieron en el año 1118 y realmente no empezaron a participar hasta el año 1130, porque se pasaron esos 9 años excavando el templo de Salomón. Después vinieron a Europa y ya a partir de ahí, cuando se organizaron como orden de monjes guerreros, fue cuando empezaron a participar en las cruzadas. Pero sí que es verdad que participaron mucho en las cruzadas, tuvieron mucha relevancia, tuvieron muchos éxitos, eran muy, muy temibles en el campo de batalla, porque ellos tenían la máxima de vencer o morir. Ellos, había una tradición en aquella época en que cuando el enemigo caía, o sea, cuando alguien caía preso en manos del enemigo, se pactaba un rescate, ¿no? Sin embargo, los templarios no hacían eso. Ellos no pagaban ningún rescate por ninguno de los suyos, con lo cual los sarracenos sabían que si caía un templario en su poder, lo decapitaban inmediatamente porque sabían que con ellos no iban a sacar nada. Esto les convertía en guerreros muy temibles, porque era vencer o morir, es decir, nunca se rendían, nunca huían, nunca se retiraban, y era o vencer o morir. Esto en las cruzadas. Tuvieron también muchas derrotas, está todo como muy... los hemos como casi canonizado a los templarios, ¿no? Y realmente fueron guerreros temibles, fueron guerreros muy válidos en las cruzadas y también en la Reconquista, porque los templarios participaron muchísimo más de lo que nos pensamos en la Reconquista española, pero tuvieron también sus grandes derrotas. En las cruzadas tuvieron una gran derrota que fue en los Cuernos de Jatín con Saladino. Esto quedó absolutamente diezmada la orden, y luego tuvieron en 1244 una segunda gran derrota, que fue la batalla de la Forbí, en donde la orden quedó absolutamente diezmada. Y después ya fue la pérdida en 1291, con la pérdida de San Juan de Acre, que ya era el último bastión cristiano que quedaba en Tierra Santa, y ahí ya fue cuando todos los templarios se retiraron a la isla de Chipre, que era de su propiedad, y allí ya empezaron a recomponerse, ¿no? Pero los templarios no es sinónimo de cruzado. Los templarios participaron en las cruzadas, pero también participaron en la Reconquista española. Las batallas de las Navas de Tolosa, cuando acompañaron a Pedro II de Aragón, cuando este fue en auxilio de Alfonso VIII de Castilla, la intervención de los templarios fue crucial en la victoria de Navas de Tolosa. Participaron en toda la Reconquista del Levante con Jaime I el Conquistador, porque ellos lo habían criado en el castillo de Monzón, como un templario, con lo cual la vinculación con Jaime I el Conquistador era muy íntima, y participaron en toda la Reconquista de Valencia, de Murcia, de Mallorca, toda esa parte. Ellos participaron, es decir, toda la intervención del Reino de Aragón en la Reconquista, los templarios tuvieron muchísimo que ver, porque tuvieron mucha vinculación a partir de ese asentamiento en el reino aragonés como consecuencia de ese testamento de Alfonso I el Batallador. De hecho, el primer templario que hubo en la península ibérica fue Ramón Berenguer III, que era el rey de Aragón en su momento. Después estaba muy vinculado, el príncipe de Aragón, que fue Raimundo Berenguer IV, que fue el que gobernó en nombre de Ramiro II el Monje, que fue el nombrado rey de Aragón cuando Alfonso I el Batallador hizo esto de legar el reino de Aragón por testamento a los templarios, ¿no? Y así fue como se solucionó el tema, ¿no? Aragón nombró rey a Ramiro II, pero era monje, con lo cual una dispensa papal le obligaron a casarse con una princesa de Aquitania, tuvieron a Petronila, y con un año Petronila la comprometieron con Ramón Berenguer IV, que fue el que realmente gobernó el reino de Aragón, pero bajo el título de príncipe, porque el título de rey lo siguió teniendo Ramiro. Pero Raimundo Berenguer IV era templario, porque su padre, Raimundo Berenguer III, también era templario. De hecho, este fue el primer templario de la península ibérica. De ahí la gran vinculación de los templarios con el reino de Aragón y con toda la intervención de los reyes de Aragón en la Reconquista. Con lo cual no es lo mismo cruzado que templario, pero sí que es verdad que los templarios participaron en las cruzadas, pero no solo ellos, muchos más, muchas otras órdenes, de hecho.
Dices que eran auténticos guerreros temibles, pero en el fondo son monjes, es decir, ellos lo que es la agresividad o levantar una espada no entraba dentro de sus dentro de sus cánones. Sin embargo, los templarios sí sabían hacerlo muy bien. Y aquí es cuando muchas personas nos preguntamos, y esto no sé si estará escrito en algún lugar, ¿quién enseña a la Orden del Temple a combatir? Bueno, ellos tenían, ellos cuando empezaron a formarse, empezaron a tener verdadero poder económico, en todas las encomiendas, la unidad mínima administrativa de los templarios era una encomienda. Un conjunto de encomiendas era una bailía y un conjunto de bailías era una provincia templaria. Es decir, es que tenían verdaderas ciudades para ellos. En todas estas ciudades una encomienda era una fortaleza. Tenían muchísimos castillos, fortalezas inexpugnables, y allí siempre había un campo de entrenamiento donde ellos se entrenaban. Había dos partes de la orden, es decir, estaba la parte monje, la parte guerrera, luego también la parte que gestionaba. Luego, si quieres, hablamos de lo que son los instrumentos financieros. Ellos propiciaron la letra de cambio, ellos propiciaron el crédito bancario, es decir, era un poder dentro del poder, era un Estado dentro del Estado, y ese Estado tenía todos sus estamentos. Tenía el estamento guerrero, el estamento de soldados, que eran los que combatían, tenía el estamento del clero, que eran los que estaban en las encomiendas, tenían la parte financiera, que ellos también estaban en las encomiendas, y también tenían gente que trabajaba para ellos, que trabajaba en lo que eran las encomiendas, en las casas de artesanía, en las casas de obreros, en los que les servían. Es decir, era un verdadero, una verdadera estructura. En algunas crónicas, en algunos historiadores dicen que fue la primera multinacional que hubo en Europa, porque realmente se comportaban como tal. Entonces, ellos mismos tenían sus propios instructores bélicos, tenían sus maestros, también había, ahí ya entramos dentro del arte gótico, esos maestros constructores que tenían unos conocimientos especiales, unos conocimientos secretos que generaron ese misterioso arte que fue el gótico con sus catedrales. Es decir, ¿quién les enseñó? Ellos eran absolutamente autosuficientes. Y ellos no es que eran muy temibles, combatían muy bien, estaban muy entrenados, pero su verdadera fuerza eran dos cosas desde mi punto de vista. En primer lugar, la fe, el motivo por el que luchaban. Y en segundo lugar, la indiferencia a la muerte. Es decir, les daba igual. Sabían en el campo de batalla que o morían o vencían, con lo cual cuando tú vas con esa perspectiva a la batalla, te conviertes en una persona bastante temible, porque te da igual, porque vas a ir a por todas, porque no hay miedo, porque no hay huida, porque no hay retirada. Y esto lo cogieron realmente, esto no se lo inventaron los cristianos ni se lo inventó la Iglesia Católica, esto de los monjes guerreros. Esto ya lo teníamos y lo medio copiaron de los árabes. Los árabes empezó en el siglo XI, por ejemplo, que es de donde realmente se dice que hay una cierta vinculación. Había un grupo terrorista del siglo XI que estaba liderado por Hassan al-Hassab, le llamaban el viejo de la montaña, y estaba escondido en las montañas de Irán. Y allí creó como un jardín del Edén, y para coger adeptos les llevaba allí, les drogaba y les ofrecía todo tipo de delicias carnales, ¿no?, en ese jardín del Edén, diciéndoles que si morían por él y por la causa, cuando muriesen iban a ir a ese paraíso. Nos suena, ¿verdad?, de la yihad. Eso es lo que ocurre ahora mismo. Bueno, pues esta secta de terrorista del siglo XI se vinieron a llamar los Hassasins, y muchas crónicas hablan de que de los Hassasins se derivó la palabra assassins, y de assassins vino asesinos, de la gran cantidad de asesinatos que cometieron esta secta. Estos eran monjes también guerreros, y también viene muy vinculado a este concepto de los templarios, de los monjes guerreros. También tenemos los ribat. Los ribat eran unas asociaciones, unas comunidades de monjes guerreros árabes, y ellos también tenían esa mentalidad, o vencer o morir, y eran monjes guerreros, levantaban la espada en contra de lo que para ellos era el infiel, que era el cristiano.
y de ahí viene el castillo de Miravet. El castillo de Miravet, que está en Tarragona, estaba ocupado por unas ribat, que eran estos monjes guerreros, hasta que con ayuda de los templarios lo sitiaron y lo conquistaron. Y entonces ese castillo, en reconocimiento, el rey se lo concedió a los templarios, convirtiéndolo en uno de los grandes bastiones templarios, que fue el castillo de Miravet, y que fue uno de los últimos que cayeron una vez que los templarios fueron abolidos en la Orden del Temple, y fue uno de los últimos que cayó en España cuando se les atacó y se les procesó. Hablemos de forma breve de la fortuna de los templarios, que sobre esto también se han escrito auténticos ríos de tinta. Y es que, Sandra, sabemos que 1492 es cuando Cristóbal Colón supuestamente descubre América, que luego sabemos que esto no es del todo cierto, pero hay quien aseguran que es que los templarios ya estuvieron antes que él y que parte de su fortuna provenía precisamente del Nuevo Mundo. Sí, es que la fortuna que tenían era extraña, porque en aquel momento no había tanta plata en Europa como ellos manejaban. Entonces, la pregunta es de dónde sacaban toda esa plata. Hay una serie de que Colón no descubrió América, ni fue el primero que llegó a América. Esto es una cosa que ya no se cuestiona. Lo que pasó es que Colón llegó y se quedó, pero que fue el primero, esto es algo que ya no se cuestiona, porque está claro que hubo otra gente antes. El hecho de que los templarios fueran a América, desde mi punto de vista, tiene sus argumentos a favor y sus argumentos en contra. Los argumentos a favor son, primero, tenían el puerto de La Rochelle, era el puerto más importante de los templarios. ¿Qué hacían un puerto? El puerto de La Rochelle da al Atlántico. El Atlántico no tenía ningún sentido en aquel momento tener un puerto al Atlántico, porque todas las rutas comerciales estaban en el Mediterráneo. Entonces, ¿qué hacía un puerto de una orden tan importante, que era digamos, el músculo de Europa en aquel momento? ¿Qué hacía con un puerto en La Rochelle, que era la que daba al Atlántico? Después hay otros elementos importantes, como por ejemplo en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a México, Montezuma le dijo que ellos ya habían visto a otros hombres blancos, rubios y barbados. Cuando Pizarro entró por la fuerza en Perú, los incas que estaban allí no opusieron ninguna resistencia, porque dijeron que ellos estaban esperando desde hacía tiempo unos dioses que eran blancos, rubios y barbados. Y de hecho, en el Templo del Sol de los incas aparecen unos grabados en donde aparecen unos hombres barbudos, blancos, con una capa blanca y una cruz patada. Es decir, esto está en el Templo del Sol de los incas. Después tenemos otros datos, como por ejemplo la capilla de Roslin, que está en Escocia. Esto es una capilla que fue construida en 1440, es claramente templaria, porque cuando los templarios fueron abolidos, uno de sus refugios fueron las Highlands escocesas, allí los protegieron. Allí hay la capilla de Roslin, en uno de los adornos hay claramente dibujadas o grabadas mazorcas de maíz. Las mazorcas de maíz no estaban de ninguna de las maneras en Europa antes de 1492, porque las mazorcas de maíz venían de América. No tiene sentido, pero es que tenemos aquí una iglesia en Tarragona precisamente, que es la iglesia Santa María de Siurana, y ahí tenemos unos grabados donde aparecen también mazorcas de maíz y aparecen tomates. Y los tomates también era un alimento que venía de América y que no tenía nada, no era posible que estuviera en una iglesia del siglo XII en España. Y ahí lo tenemos. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, el argumento en contra, el argumento que me choca? Estos son argumentos importantes y el argumento más importante es que la cruz paté que iba en la vela de las carabelas cuando Colón fue allí, pensando quizá que si él sabía que los templarios, los representantes de esa cruz, habían estado allí, quizá cuando ellos llegaran iban a reconocerles como amigos, ¿no? Colón estuvo muy relacionado
con un gran maestre de la Orden do Cristo, que fue la que se fundó cuando se abolió la Orden del Temple. Se fundó en Portugal, otro de los grandes refugios de los templarios supervivientes, la Orden do Cristo. Y uno de los grandes maestres de la Orden do Cristo fue Bartolomé de Perestrelló, que curiosamente era el suegro de Colón. Y se dice que Colón recibió o consiguió una serie de cartas esféricas que provenían que pertenecían a Bartolomé de Perestrelló, donde aparecía el dato de que si se iba hacia las Azores y cogía los vientos alisios, encontraría tierra al otro lado del Atlántico. Y esta podría ser una de las explicaciones por las que Colón tan fácilmente convenció a los reyes católicos para hacer un viaje que en aquel momento era una locura, y también de esa seguridad que él mostró en todo momento a lo largo del viaje de que al final encontrarían tierra. Lo que pasa que la tripulación se le amotinó porque él parece ser que hizo los cálculos incorrectos y entonces pensaba que iban a llegar antes, que estaba más cerca de lo que realmente estaba. Pero él sabía bien dónde iba y él sabía bien lo que se iba a encontrar. El argumento para mí en contra es cuando llegaron los españoles de Colón a América, y los frailes que llegaron allí, los franciscanos, se encontraron a gente que estaban realmente en la edad de hierro, en la edad de piedra, ni siquiera en la edad de hierro, estaban en la edad de piedra. Fray Junípero Serra se encontró con la gente de México y de San Francisco que no conocían ni la rueda, no conocían la ganadería, la agricultura. Entonces me choca que si los templarios fueron allí a coger toda la plata que supuestamente traían a La Rochelle, allí la fundían y la convertían en las monedas con que inundaron toda Europa, ¿de verdad no enseñaron nada a los que había allí? Porque es que los que había allí, cuando llegaron los de Colón, es que había algunos que es que no, insisto, es que no conocían ni la rueda. Esto es lo que a mí me choca con respecto a la posibilidad de que los templarios hubieran estado allí. Es el argumento para mí en contra. El que no hicieran nada por colonizar ni por construir, esto me choca. Pero no hay nada concluyente, es decir, es una de las leyendas, hay muchos datos a favor, pero este pequeño detalle a mí es el que me chirría. Entonces, bueno, pues supongo que, no sé si algún día lo sabremos, ¿no? Sigue siendo leyenda de momento. Dios tiene una misión para ti, Ar. Nunca lo olvides. Esta espada es una espada bendita. Que no la empuñen jamás. Ni la ira, ni tu codicia. Temo condenarlo a ser desde niño un monje. ¿Quién dice que Dios nos lo envía para hacerlo monje? Ha de servir a una sola causa: Dios. ¡Traición! No existe perdón para un crimen tan abominable. Con el nombre de Arn de Gotia viajarás a Tierra Santa. Serás un templario. Espérame. Espérame porque volveré. Vamos a hablar muchísimo más sobre los templarios porque se quedan muchísimas cosas en el tintero, templos, batallas, pero evidentemente no nos da para todo. Entonces, Sandra, me gustaría terminar nuestra charla con el final de los templarios. ¿Qué ocurrió aquel viernes 13, las acusaciones, los juicios y a posterior, bueno, pues esas maldiciones que el último gran maestre lanzó sobre sus ejecutores? Y como digo, en episodios posteriores ya hablaremos más en profundidad de los templos, de las batallas, bueno, que resaltaremos mucho más a estos templarios. Sí, bueno, los templarios, después de todo este momento de auge, cuando ya terminaron las cruzadas, ellos quedaron un poco sin objetivo, ¿no? Ellos ya tenían una infraestructura magnífica, lo que se refieren a todas las rutas hacia los santos lugares. Tenían toda la zona, la ruta hacia Roma, de ahí viene el término de romería, ¿no? Los peregrinajes que se hacían a Roma, los romeros. Bueno, toda esta ruta la tenían sembrada de encomiendas
los palmeros, que eran los que iban a Tierra Santa, lo tenían sembrado de encomiendas, y los concheiros, los que hacían el Camino de Santiago, también lo tenían sembrado de encomiendas. Tenían una infraestructura brutal, con lo cual cuando terminaron las cruzadas pues se dedicaron a gestionar todo este patrimonio. ¿Qué pasa? Que para entonces ya habían generado muchísima antipatía, porque se comportaban con esa soberbia que da el poder, ¿no? En cierto modo. Los obispos no les podían toser, porque en el año 1147 Bernardo de Claraval consiguió algo absolutamente inconcebible, y es desvincularlos de la autoridad de los reyes y de los obispos. Los templarios solo respondían ante el Papa, y esto los hacía prácticamente intocables y por consiguiente bastante antipáticos a ojos de quienes no podían toserle y consideraban que tenían toda la legitimidad para hacerlo. Uno de estos que les odiaba realmente era Felipe IV el Hermoso, Felipe IV de Francia. Este rey heredó un trono absolutamente endeudado. Los templarios, una de las cosas que hicieron fue prestar mucho dinero. Como digo, ellos generaron la letra de cambio con una serie de documentos encriptados. Tú ibas con un dinero, pero en vez de llevar todo el dinero a una peregrinación, pues lo dejabas en una encomienda, ellos te daban un documento encriptado con un poco de dinero, y a la siguiente encomienda volvías a sacar otro poco de dinero con ese documento que te habían dado, y de esta manera, si te robaban en la mitad, no te robaban todo, te robaban una parte. Era como los cajeros automáticos de ahora, pues esto es lo que crearon los templarios. Y también crearon el préstamo bancario. Prestaron muchísimo dinero a nobles, aristócratas y a reyes. Al rey de Francia, a Francia, el trono de Francia, les debía una cantidad enorme de dinero, fundamentalmente generada por el abuelo de Felipe IV, Luis IX de Francia, el rey santo, el rey San Luis. Este participó en la Séptima Cruzada, cayó preso de los sarracenos, y los sarracenos pidieron un rescate por él. Pidieron tal cantidad de dinero que el reino de Francia no podía permitírselo, y lo aportaron los templarios con un préstamo. Felipe IV quería deshacerse de este préstamo. Es que ni en 3 eternidades que hubiera vivido habría podido liquidar esa deuda, con lo cual lo que él quería era quitársela de en medio. Intentó hacerlo por las buenas, intentó meterse en la orden de los templarios, no se lo permitieron. Intentó meter a su hijo como gran maestre, no se lo permitieron. Intentó unir la orden de los hospitalarios y la orden del Temple para dividir el poder, no se lo permitieron. Y entonces ya, como ya no podía por las buenas, pues vio cómo podía hacerlo por las malas. Para ello necesitaba un papa de su cuerda. En ese momento estaba Bonifacio VIII, que en absoluto era de su cuerda. De hecho, hubo muchísimos problemas con él, y al final el pobre hombre Bonifacio VIII murió de todos los disgustos que le dieron Felipe IV y su primer ministro, que era Guillermo de Nogaret. Después vino otro, que fue Benedicto XI, que también era de la cuerda de Bonifacio VIII, con lo cual tampoco le valió. Y al final ya nombraron al arzobispo de Burdeos, que ya era de su cuerda, y que era el papa que fue Clemente V. Cuando ya tenía ese papa de su cuerda, empezó un procedimiento, mandó una serie de pergaminos con una orden y el pergamino estaba sellado con el sello real, diciendo que la víspera del viernes 13 del año 1307 la Guardia Real abriera sus pergaminos y ejecutara la orden en ellos contenida. La orden era arrestar a todos los templarios del territorio francés acusados de sodomía, de herejía, de idolatría y de toda una serie de barbaridades. Esto ocurrió el viernes 13 del año 1307, llegó esa víspera, toda la Guardia Real abrió los pergaminos y ejecutó la orden. De ahí muchos historiadores dicen que el viernes 13 viene, la superstición de mala suerte viene de este viernes 13 de octubre de 1307, cuando se ejecutó esa orden con los templarios, que fue el principio del fin de la orden, ¿no? A partir de aquí empezó un procedimiento de torturas brutales, se les torturó de manera bárbara. Muchos de ellos confesaron lo inconfesable, sumidos en el dolor. Y al final, no servía de nada que confesaran, porque la confesión les llevaba directamente a la hoguera. Este proceso duró 7 años, hasta el año 1314, cuando el último de los templarios, ¿no?, el gran maestre Jacques de Molay, junto con otros templarios que le acompañaron, pero el fundamental era el gran maestre Jacques de Molay,
fue quemado en lo que es la isla de los judíos, que está justo enfrente de Notre Dame. Allí, el 18 de marzo del año 1314, fue quemado Jacques de Molay. La leyenda dice que cuando le estaban quemando, él lanzó una maldición diciendo: esto que estáis haciendo es injusto, os emplazo al juicio de Dios. A ti, Clemente, te emplazo en el plazo de 30 días y a ti, Felipe, antes de que acabe este año. No se sabe muy bien si esto es cierto o no, si lanzó de verdad la maldición o no, pero si la lanzó, desde luego se cumplió, porque 30 días después, el 20 de abril de 1314, Clemente V murió, además una muerte muy desagradable. Parece ser que él tenía cáncer de píloro y murió en medio de unos dolores horribles, además gritando a los criados, los echó, entonces se quedó solo en la habitación, se movía y convulsionaba, se le cayó una vela y entonces se quemó. Fue una muerte horrible la de Clemente V. Y al final, justo antes de terminar el año, en noviembre de 1314, Felipe IV, un experto cazador, un experto jinete, no se sabe muy bien cómo, se cayó del caballo y se mató. Y así se cumplió la maldición que supuestamente Jacques de Molay les lanzó en represalia a esa injusticia que cometieron. Porque la verdad es que todas estas acusaciones de sodomía, de idolatría, pues podríamos entrar a hablar de ella. Decían que idolatraban a la cabeza de Baphomet, que hacían actos lujuriosos, ¿no? De carácter homosexual y demás. Bueno, esto sería muy, desde luego, para comentar, pero la realidad es que no había nada cierto de esto. El gran proceso horrible fue en Francia. En España, sin embargo, aunque también se les procesó porque tenían que cumplir la orden del Papa, se les trató con sumo respeto. Al final, todos los procesos que se abrieron contra ellos quedaron absueltos, recibieron sus rentas, aunque sí que es verdad que les confiscaron todos los bienes, que era lo que Felipe IV quería, abolirlos, cosa que ocurrió en el año 1312 en el Concilio de Viena. Clemente V dictó esa bula papal en la que se abolía la Orden del Temple y ya desaparecía, y a partir de ahí todos sus bienes quedaban confiscados y todas las deudas quedaban eliminadas. Esto era lo que quería Felipe IV. Lo que pasa que sí que es verdad que lo que cuentan es que Felipe IV, cuando entraron en las encomiendas de toda la Orden del Temple de Francia, no encontraron absolutamente nada de los tesoros que ellos tenían. Y esto es porque hay otra leyenda que dice que la víspera del 13 de octubre, 50 carretas tiradas por bueyes salieron de la casa cuartel de París, salieron rumbo a 49, rumbo al puerto de La Rochelle. No se sabe muy bien dónde fueron, parece ser que fueron a Escocia, donde tenían refugio, y una de ellas se desvió a la Catedral de Chartres, donde parece ser, según la leyenda, podría estar el Arca de la Alianza, y eso era lo que llevaba esa carreta. Y las otras 49, todo el tesoro templario, que no cayó de ninguna de las maneras en manos de Felipe IV al final, que era lo que pretendía. Pero esto ya, lo de Chartres, ya lo dejamos para el tema de las catedrales, y los otros 49 que fueron a Roslin, ahí fue donde encontraron el gran refugio los templarios. La Orden del Temple no terminó realmente en el año 1314, murió Jacques de Molay, pero después los templarios españoles sobrevivieron. Y algunos, se fundó la Orden do Cristo en Portugal, se fundó la Orden de San Andrés en Escocia, y algunos templarios también siguieron actuando en la clandestinidad, hasta lo que se dice que es el día de hoy, que hablamos de la masonería, ¿no? Que es el descendiente, digamos, de los templarios de aquella época. Cerramos aquí el capítulo de los Caballeros Templarios. Como hemos dicho, quedan muchas cosas en el tintero, pero en breve volveremos a tener a Sandra Aza para hablar de eso, de esos templos, de esas catedrales, de todo en general, todo lo que concierne a estos monjes guerreros. Sandra Aza, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, y te emplazamos para hablar dentro de muy poquito de nuevo de los templarios. Sí, por favor, que me quedo con ganas de muchas cosas más. Hay muchas cosas en el tintero que se quedan. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Jorge.
Y queridos amigos, no os despeguéis de vuestros auriculares porque en este 31 de diciembre no podían faltar Voces del Más Allá con Yolanda Martínez. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro. Puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernacchi. Vive el misterio escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Playa Daro con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza dels Arbres número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972 600832. Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma... ¡Dios os maldiga! Bienvenidos a Voces del Más Allá con Yolanda Martínez. Ya hemos hablado en otras ocasiones de estos falsos profetas, de estos lobos vestidos con piel de cordero, de estas personas que se dedican a la cartomancia, a la evidencia, a las mancias en general, pero que el único don que tienen es el de estafar, el de mentiros, el de cobraros dinero por algo que no hacen, por algo que no tiene efecto. Bien, pues hoy en Voces del Más Allá queríamos rescatar de nuevo este tema porque al parecer ahora que estamos en pleno auge de estas fiestas navideñas, estos falsos profetas deambulan con más fuerza que nunca entre nosotros. Yolanda Martínez, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Pues aquí, que me tienes trabajando todas las fiestas. Ya lo comenté la semana pasada, pero yo ya dije que estaba encantadísima. Por cierto, feliz año nuevo, ¿eh? Bueno, todo esto tiene una explicación y es que normalmente el espacio de Yolanda suele salir de las 12 en adelante, es decir, Voces del Más Allá cierra cada semana Informe Enigma, por eso dice feliz año nuevo, pero hoy hay sorpresa, sale antes de las 12, con lo cual no hay feliz año nuevo. Sin embargo, lo que sí que hay son falsos profetas, como ya he dicho en la introducción, deambulando entre nosotros, sobre todo ahora que son épocas navideñas. Acuérdate que este 2021 estuvimos hablando muchísimo de las estafas, de los engaños, tanto en la revista Cosmopolitan, en la entrevista que se nos hizo, hablé de las estafas y aquí en Voces del Más Allá hablé muchísimo de los engaños de las estafas. A ver, yo sobre todo, a mí que te acierten o no, oye, cada uno allí luego vuelve o no vuelve o sabe con quién está hablando. Y lo que no es normal es que un tarotista por la radio esté diciendo, oiga señora, estoy esperando su llamada. No. Tú nunca debes ir detrás de la gente, es la gente que te debe buscar. Eso ahí estamos hablando ya de que algo está fallando, algo no está yendo bien y aquí ya ves que no es normal, porque aquí es la gente la que te debe siempre buscar. Pero yo aquí, como trabaje cada uno, a mí me da igual. Yo lo que quiero
La base de partir es cuando esta semana me llega la noticia de que, bueno, pues una tarotista que trabajaba en un canal de televisión, pues ha sido al final condenada por lo que se le hizo a una señora que supuestamente iba a pedir ayuda y salió muy escaldada de allí. Tanto como que él se le llegó a decir que no sabían si iban a llegar a poder hacer nada por ella porque veían cómo se iba a fallecer ella y también pues mascotas en su familia pues que iban a morir todos y que había llegado muy justa y entonces a raíz de ahí le comenzaron a pedir una serie de dinero. A ver, por favor, cada vez que vayas a un tarotista y te hable de la muerte o que alguien se va a morir y te está pidiendo dinero, levantaros de la consulta y os vais. Que os acierten más o menos con el amor, con el trabajo y eso, cada uno luego decide si vuelve o no. Eso es diferente. Pero yo estoy hablando aquí de las estafas, ¿vale? Aquí estamos hablando de estafas, de que hay que condenar todo tipo de estafas donde se puede jugar emocionalmente con las personas e incluso tú no sabes el daño que le estás haciendo a esa persona porque emocionalmente la puedes hundir en el momento que le estás diciendo es que no sé si llegarás al fin de semana, o sea, si la señora está ido un lunes a tu consulta para pedirte ayuda porque está pasando un mal momento, necesita vender algo, necesita tu ayuda y tú le vienes a decir te vas a morir tú y tus perros, pues la verdad es que me parece horrible. Lo peor de todo es que detrás haya más personas en el equipo que sepan tratar estas cosas, sepan hacer rituales de verdad y le digan pues que mira, pues no sé si has llegado a tiempo. Entonces, me parece horrible porque aquí estamos hablando de que se están poniendo de acuerdo varias personas para llegar a este tipo de estafas que a mí me parece escalofriante. Yo escucho estas cosas y me pongo enferma, de verdad. Primero, un tarotista no todos tienen por qué saber de rituales o no podemos ver estas cosas. Una cosa es que venga alguien y veas que alguien de su entorno va a fallecer y si tú ves que esa persona no le va a afectar mucho, se lo puedes decir, mira, ahí en tu familia va a partir o va a coger una enfermedad y es necesario a veces que lo sepan para ir preparándose, incluso si pueden avisarlo que vaya al médico, no pasa nada, pero no te pueden pedir dinero por eso. No hay ningún ritual en este mundo que pueda sanar a nadie diciéndole que va a fallecer. Esto yo me lo encontré en mi propia consulta, que a alguien que venía a mi consulta le pasó lo mismo. Le dijeron, mira, hay una señora en tal sitio, ves, y así pues siempre vas a Yolanda, puedes ver a ver qué opinión, si coinciden las dos en algo. ¿Qué pasó? Que cuando llegó allí y se sentó, le dijo que también que su vida corría peligro, que alguien su exmarido directamente, que estaba haciendo un trabajo para que muriera, o sea, no le quedaba mucho tiempo de vida. Claro, ella tenía tanto miedo o le daba incluso cosa ponerse en contacto conmigo porque pensó que, que yo podría reaccionar mal por el hecho de que hubiera ido a otro sitio y cada uno puede ir donde quiera. Entonces se puso en contacto la familia. Enseguida pues le dije, mira, eso es una estafa en toda regla, digo, y es de cajón y de lógica que si tú vas a pedir ayuda y lo que quieren es limpiarte el bolsillo, mucho cuidado. Ya lo dije, a veces se empiezan por una cantidad de 500 euros, no se quedan ahí, los 500 euros. ¿Por qué? Porque luego dicen que la limpieza no ha ido bien, como tenía que ir, que sigue viendo que esa persona le está trabajando igualmente, que no sé si podrán hacer nada por esa persona, entonces le vuelven a pedir más dinero y cada vez va subiendo la tarifa. Esto en casos simples. En el caso de esta mujer que ha sido condenada, estábamos hablando que le estaba pidiendo 10.000, 20.000, así, en escalada. La primera visita que le dijo, mira, para que te pueda atender esta persona y tal, 4.500 euros. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que puedas pagar esa cantidad de dinero si en el momento que alguien te está pidiendo dinero es para salir corriendo? Entonces, yo lo que vengo a denunciar aquí es que me da vergüenza y siento vergüenza ajena de que hayan personas que se dediquen al mundo del tarot y hagan esto. Unos te pueden acertar más, otros te pueden acertar menos. Ahí, mira, cada uno luego elige dónde va y cada uno coge la confianza, porque al fin y al cabo, Jorge, el tarot es un poco de terapia también, porque comienzas a sacar muchas cosas ahí y hay gente que le va muy bien, porque hay gente que lleva dentro muchas cosas de hace muchos años, problemas familiares y tal, y el tarot, sin conocer de nada a esta persona, comienzas a hablarle y haces un poco de terapia. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay muchos terapeutas a día de hoy, muchos terapeutas de pareja que trabajan con el tarot. Antes los terapeutas solo hacían de pareja, los trataba, los miraba, pero ¿qué ocurría?
que si uno de ellos ya mentía y tal, pues era muy difícil saber qué les ocurría a esa pareja. Pero muchos terapeutas hoy en día utilizan el tarot para ver qué está ocurriendo realmente en esa relación. Sin ser tarotistas a veces profesionales, simplemente han aprendido un poco de lectura del tarot y de ahí se basan y pueden sacar muchas conclusiones, porque el tarot puede sacar todo lo que quieras, vidas pasadas, lo que has vivido tú cuando eras pequeño, muchas situaciones, si te va a ir bien o no en el amor. Y recordad que a mí me se colgó el teléfono por decirle a una señora que no iba a encontrar pareja. O sea, es que esto es muy relativo. O sea, en cada consulta y cada persona es un mundo diferente. Entonces, lo que no tiene sentido es que yo le puedo decir a alguien, oye, mira, te han trabajado las energías, pues ¿sabes qué? Te voy a vender un ritual y con este ritual pues te vas a quedar súper bien. Mira, pues el ritual te va a costar 150 euros. Poner un precio, ¿no? Pues eso ya me parece una barbaridad, porque no debe ser así. Yo ni hago rituales, ni hago nada. Como mucho he recomendado un velón que ni lo fabrico yo. Es el señor este que estaré haciendo yo rica sin ningún beneficio que me llevo, pero que recomiendo porque son cosas que van bien. Tengo que decir que estoy muy feliz con los resultados de los velones, porque fíjate que ayer mismo tuve una consulta de un chico que hacía un año que había venido a mi consulta y él me lo decía, dice, Yolanda, hace un año que vine, encendió uno de estos velones y tengo que decir que su vida ha cambiado de 180 grados. O sea, decirle que es por el velón, porque vino, porque escuchó, porque aprendió la lección, lo que sea, pero su vida ha cambiado muchísimo. Yo estaba tan orgullosa de verlo con mis propios ojos que de verdad que me alegro mucho. Luego hay mucha gente que puede decir, bueno, yo he encendido un velón y a mí no he notado grandes cambios, ¿no? Pues bueno, cada uno pues depende del trabajo que tuviera y los velones no hacen milagros, simplemente hacen limpiezas y cada uno pues que lo aplique a la situación en la que está. A veces uno pues necesita hacer una limpieza pues de energías, que he conocido a muchas personas pues que sin darse cuenta pues la han absorbido más de lo normal, pues va bien para eso. Otros que han sufrido trabajos de magia negra durante unos cuantos años y no lo sabían, pues sirve para limpiar. Pero este joven me sorprendió muchísimo, porque cuando yo lo vi, cuando yo lo conocí, la verdad es que me sorprendió mucho cómo podía vivir y era una persona, ¿cómo te diría yo? Es una persona muy creativa, que es muy trabajadora, que una cosa no quita la otra, pero estaba sumergido en una vida de, como le dije ayer, es que estabas dormido, ¿no? Y ahora has despertado. Y fue increíble poder ver el hecho de que una persona vaya a tu consulta y pueda llegar a cambiar tanto, pero siempre digo que son ellos los que se ayudan a sí mismos, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a las personas. Lo peligroso de estos casos es que las autoridades no se lo suelen tomar en serio. Quizá lo que ha pasado en Cataluña es un precedente, pero recordemos que ya en 2017 fue condenada por estafar 300.000 euros a una pobre anciana, ahora ha estafado 33.000 euros a otra persona, incluso trajo un supuesto sacerdote del Vaticano que tenía que ir a Jerusalén y enterrar unas prendas para quitar el mal de ojo. Y repito que a veces parece que las autoridades no están de nuestro lado, porque recuerdo el juicio de un santero o de un supuesto santero que también estafó 30 o 40.000 euros, o creo que incluso llegó a ser más de 100.000 euros a una persona. Y cuando llegaron a juicio, el juez dijo que él no había hecho nada malo, él ofreció un trabajo, él compró las velas que dijo, hizo las oraciones que dijo, pero evidentemente como estas cosas no funcionan, pues a la mujer no le funcionó. Entonces lo que dijo aquel juez es que la culpa era de ella por haberse creído este tipo de artes o de mancias, ¿no? Pero que él no había cometido ningún delito porque él sí que hizo lo que prometió, que es hacer el ritual. Ahora bien, que no funcione, bueno,
Eso ya está más que claro. Sí, yo creo que depende el juez que te vayas a encontrar, porque realmente es lo que dices tú, ¿no? Que al final has pagado por una cosa que te han hecho, pero cada vez que dicen que hacen esos trabajos, realmente a veces no compran ni esas velas, ni hacen muchas cosas. Te lo digo porque un joven que vino a mi consulta, que es alguien habitual en mi consulta, él no me quiso decir que al final había acudido a una mujer para que lo ayudara, porque él se le había metido que podía, a través de un ritual, recuperar a su pareja, cosa que yo le dije que eso era imposible y que no lo hiciera, porque ¿cuántas veces hemos dicho que en el mundo espiritual no hay nada gratuito? Todos los amarres, todas estas cosas, estás abriendo una puerta donde no deberías entrar. Si realmente queréis saber cómo funciona el mundo espiritual, qué hay ahí detrás, qué se esconde detrás de todos esos rituales, el padre Manuel Acuña, si no recuerdo mal, la primera entrevista que le hiciste tú, Jorge, era... ¿cómo se llamaba? Es que la estoy recomendando, ¿no? Y esta semana precisamente alguien la ha escuchado y me ha dicho que le ha encantado. Incluso se ha comprado el libro del padre Manuel Acuña. No recuerdo. Diría que eran exorcismos. La primera entrevista no fue exorcismos. Era Combate contra el mal. Me parece que se llamaba igual que el libro. Y entonces en ese programa que le hizo una entrevista a Jorge espectacular al padre Manuel Acuña, pues él explica cómo funciona y cómo es el mundo, y que en el siglo XXI es cuando más magia negra la gente está practicando. Mucha gente inconscientemente y otros conscientemente. Y otros dirán, pero no dices que no sirve, depende a quién acudas. Eso lo hemos hablado muchísimas veces. Pero una cosa es la magia negra y otra cosa son los rituales. Rituales para que vuelva esta persona. Y muchas veces la mayoría son estafas, como estas señoras de Barcelona que también estafaron a este joven. Él no me lo dijo, yo se lo vi a través de la consulta. Digo, ¿has sido estafado? Digo, por 2 mujeres. Dice, sí, al final me lo acabó confesando, madre e hija. Y dice, no, lo peor de todo es que me están escribiendo diciéndome que me piden más dinero porque no se ha concluido el trabajo. Digo, ¿de verdad que no aprendéis? Digo, de verdad, es que a veces uno tiene que tropezar con una piedra. Yo siempre digo, lo malo no es tropezar, es encariñarse con la piedra. Pero mucho cuidado con las estafas. Si alguien está escuchando este espacio de Voces del Más Allá, que recordar que lo podéis volver a escuchar por iVoox, todos los programas como los del padre Manuel Acuña, que vais a aprender muchísimo, es que si vais a una consulta y alguien os está pidiendo un dinero por haceros un ritual para que vuelva una pareja, porque os están diciendo que podéis morir si no hacéis esa limpieza, que alguien de tu familia está en peligro, por favor, os levantáis y os vais inmediatamente, porque estáis siendo víctimas de estafas, y esto a mí me da vergüenza ajena. Lo mismo ocurre con este tipo de santeros que están en su casa y a través de redes sociales te dicen que en distancia te pueden curar un mal de ojo, te pueden hacer una limpieza energética, te pueden hacer 1000 cosas, y seamos francos, todo eso es falso, ¿de acuerdo? Si alguien tiene que hacer algo, tiene que ser presencial y que tú estés delante. Hay mucho tipo de estafas. A mí me han llegado a contar gente que ha vivido en Estados Unidos, que son gente que vivían en México, así tenían que cruzar la frontera y siempre acudían a ciertos tarotistas para decirles si podrían cruzar o no. Entonces siempre se les hacía un trabajo. Pues tú sabes el dineral que se estaban embuchacando, se estaban haciendo mientras si les decían si iban a pasar o no, y luego pues si tenían la suerte que lo cruzaban, pues es evidente, pues allí se hacía, bueno, no te digo, era de oro, porque claro, era recomendado y tal, igual alguna vez tenías suerte de poder cruzar esa frontera, pero no siempre era así. Evidentemente muchas veces se echaban atrás. Entonces es que realmente me parece increíble este mundo, a dónde hemos llegado y a dónde se puede llegar. Yo lo único que vengo a decir es que por favor, cuando os pidan una cantidad de dinero desorbitado, que os están diciendo que podéis perder la vida, que alguien de vuestra familia está en peligro, por favor, os levantáis y os vais. El tarot está para ayudar y para tomar decisiones en la vida. Tú puedes estar a veces entre 2 caminos y yo te voy a decir qué camino te va, no yo, sino el tarot. Yo simplemente leo las lecturas de tarot, como hago cada semana con el Osho Zen en Instagram, que doy una lectura para que la gente pues coja una opción y pueda saber cómo le va a ir esa semana. No puede aplicar a todo el mundo, es evidente. Son muchas personas y es difícil que cuando se hacen interactivos la gente se pueda aplicar siempre a esas energías, pero a muchos les va a resonar y a muchos les va a ayudar.
Pero es que es así, el tarot está para orientar y ayudar. Sí que es verdad que hay cosas en el tarot pues que no podemos evitar. Yo evidentemente he visto gente que estaban bien en una familia y de golpe ver y tener que comunicar a alguien, pues mira, esta persona puede enfermar y puede marchar, pero lo he visto porque esa persona lo va a poder aceptar y necesita saberlo. Y así ha sido, ¿no? Cuando ha llegado el momento, pues me lo han comunicado y me lo han dicho. Pero no por eso yo le voy a decir que le voy a hacer un ritual que le voy a salvar, que no, que es que esto no funciona así y que si quieres que esa persona vuelva, yo siempre os lo he dicho aquí, que el que se va es porque tiene la puerta libre y abierta y se ha ido porque no hay nada más, no retengamos nada, no supliquemos nada, que el amor no está para suplicar, ¿me entiendes? Es que hay tantas cosas que debemos aprender el ser humano y, por ejemplo, el chico que vino ayer pues me dio una lección de moralidad, de vida, de existencia y de que a veces, jolín, pues hacemos bastante bien nuestro trabajo, ¿no? Porque a mí que me dijera que salió de mi consulta aquel día hace un año y que se dio un hartón de llorar, pues algo le hizo abrir los ojos y tomar decisiones en su vida que a día de hoy pues han sido muy beneficiosas. Ya sabéis, si escucháis que en algún momento os intentan cobrar dinero por el amor o la salud, salir pitando de aquella consulta. Y voy a romper una lanza a favor de la gente más mayor, que es la que solemos pensar o solemos decir que es la que más acuden a este tipo de falsos profetas. Cuidado, que también son los primeros que se dan cuenta de que los están timando, porque la juventud de hoy en día tela con todo lo que están pagando para nada, pero en cambio a las personas ya con un rodaje no es tan fácil tomarles el pelo. Pues sí, claro, es normal. Además, es lo que dices tú, mucha gente de esta mayor están hartos de llamar a estos programas. Yo he visto tremendas barbaridades en estos programas de televisión de tarotistas, porque yo por la noche, cuando a veces estaba aburrido, aquello que haces zapping, y me colé en uno de estos programas de tarotistas y recuerdo perfectamente la lectura de la mujer, la tenía en la mesa, la cámara la podía enfocar y la mujer le decía, es que la otra vez me dijiste que mi hija iba a tener trabajo y que era así y tal. Y ella decía, no, pero si te lo vuelvo a decir que va a tener trabajo. Y las cartas que habían encima de la mesa le estaban diciendo que su hija no iba a tener trabajo de momento. Entonces, nosotros estamos para, si no está encontrando trabajo, es porque algo no está haciendo bien o no está, pues igual su currículum se tiene que actualizar o no está mandando el currículum donde debe. Recuerdo perfectamente que era el tiempo de crisis, o sea, que sé que era una temporada muy difícil para encontrar trabajo. Recuerdo que aquella señora estaba desesperada, mi hija necesita encontrar trabajo, me dijiste hace 3 meses que sí y aún no lo encuentra. Y yo le estaba viendo la tirada encima de la mesa y veía un no clarísimamente. Allí no había ninguna llamada de trabajo, ninguna. Y en ese momento esta señora lo que tenía que haber hecho es decirle no, hay algo que debemos cambiar o ella debe buscar en otro lugar o algo está pasando que aquí no hay llamada. ¿Qué pasa? Que los obligan a decir a todo que sí vas a encontrar el amor, que sí vas a encontrar trabajo. A ver, ¿cuántas veces me han venido a mi consulta y me han dicho, voy a encontrar trabajo? Yo digo, jolín, pues cuando no comiences a enviar currículums, el tarot no te va a llamar. O sea, aquí milagros no hacemos. Y mucha gente dice, sí, es que ya lo sé, aún no he enviado de un currículum. Entonces, ¿por qué me haces esa pregunta? Para mí es absurdo. O sea, es absurdo que me preguntes. Es como, voy a encontrar el amor, pero bueno, ¿estás abierto al amor? No, pero estoy muy bien así, ¿eh? Entonces, a ver, es que a veces las personas son tan contradictorias, son personas pues que dices, qué pobreza. Yo personalmente no estoy de acuerdo con todo este tipo de, bueno, como digo, lobos con piel de cordero que salen en televisión y se autovenden como los mejores videntes, ¿no? Pero recuerdo uno que tampoco voy a decir el nombre y este por lo menos era sincero, ¿no? Llamó una persona y dijo, no, es que para ver si encuentro trabajo y su contestación fue, ¿pero estás buscando? Es decir, ya no te voy a intentar mentir o timar o mirar. La primera pregunta es, ¿estás buscando o no? Ya, si partimos de ahí, bien, que estás buscando, genial, que no, ya ni te miro. Pero yo lo que más me sorprende con la persona que tú me dices, estaba en un canal además bastante conocido, que no es que estuviera ahí zapeando a veces con el mando y te encuentras un canal desconocido, no, es que estaba en un canal que era muy conocido y era tremendo ver lo que yo veía. O sea, es lo que te digo, y además salió en un programa de televisión que juntaron a varios tarotistas o gente así y los reunían ahí todos y yo, estas cosas, la verdad, siento vergüenza ajena porque vaya morro hay que tener
para llegar a decir esas barbaridades, para estar ahí delante de una cámara que te está enfocando y decir esas barbaridades. Lo peor de todo es que hay mucha gente que incluso pues, le daba la razón o le decían que sí. Entonces, no entenderé nunca, estas cosas no las entenderé nunca. Pero bueno, es lo que hay. En un mundo donde hay tanta variedad de ser humano, como digo yo, que los que venimos realmente, pues nuestra intención es echar una mano. Y si alguien me pregunta si encontrará trabajo y no se está moviendo, pues le voy a pegar el toque, evidentemente. No me gusta que al tarot se lo tome nadie con broma, ¿no? El tarot es algo muy serio y está para ayudarnos. ¿Por qué? Porque el tarot se mueven energías que nosotros, mientras estamos haciendo esas consultas, nos están ayudando a que veamos cosas, ¿vale? Nosotros podemos percibir muchas cosas a través del tarot, pero tenemos nuestros guías que nos están ayudando, entonces que todo el mundo se lo toma en serio. Lo que no entiendo es cuando hay este tipo de estafas, en el mundo espiritual se deben estar estirando de los pelos porque me parece increíble, porque los falsos profetas ya se dijeron que existirían toda la vida y van a existir toda la vida. Y encima, cuando por desgracia se trata de sacarle dinero a la gente, ¿no? A gente que en un momento de su vida está mal y se quieran aprovechar de esta manera. Por favor, no nos vamos a cansar, no nos cansaremos nunca de repetir cada vez que os pidan una cantidad de dinero elevada. Es que incluso para decir que os van a hacer un ritual, os levantáis y os vais. Pero claro, aquí el gran problema es cuando del don hacemos un negocio, algo que hemos hablado tú y yo muchísimas veces y que lo vemos a diario. El don está, pero no está disponible 24 horas y cuando quieres que lo esté es porque ya la gente te está pagando y claro, no puedes decirle no, ahora no veo nada. Entonces la rentabilidad monetaria no funciona. Me parece una barbaridad esa cantidad de dinero y además ella para hacer eso debe tener un gabinete, una persona sola. Yo intento no coger más de 4 o 5 personas al día, más que nada por mis propias energías, porque no es porque me gusta dar calidad en las consultas, me gusta entregarme y yo llego a un momento que si hago 4 o 5 personas, para mí ya está, lo siento, pero es así. No me gusta más abarcar. Entonces esta gente tiene gabinetes, yo no tengo ningún gabinete, yo soy mía propia y cuando puedo pues a eso sí, me da igual que sea a las 9 de la mañana y si alguna vez tengo que hacerlo a las 9 de la noche lo hago, pero sobre todo miro la cantidad de personas que me puedan llegar, más que nada porque me gusta rendir y me gusta estar bien a la hora de poder hacer una consulta. Si yo sé que no voy a poder dar lo mejor de mí, no la hago, eso está claro. Evidentemente nunca llegaré a ese el sitio que está esta señora, pero no pretendo eso, de verdad que no lo pretendo. Es que es mi lógica o mi sentido común o mi vida o mi percepción de la vida es poder ayudar. Entonces cuando yo veo a personas que realmente veo que he ayudado, que las he sacado de un pozo, y os lo puedo asegurar eso, he sacado a muchas familias de muchos pozos que se estaban arruinando económicamente y no lo querían ver. Y les he tenido que decir cosas para que vieran que lo que le estaba diciendo era cierto, cosas de la familia, igual de su madre, contarle cosas de la familia de su madre para que luego ella fueran a investigar cosas que no sabían, preguntarle a su madre y vieran que lo que le estaba diciendo, la madre preguntarle a la hija, ¿cómo sabes tú esa información si yo nunca te había explicado? Para que ella se diera cuenta que lo que le estaba diciendo yo, que podía llegar a una ruina total, pues hacerme caso. Entonces cuando se dio cuenta que le había dado información que no la podía haber sacado de ningún sitio y que ella se podía arruinar económicamente porque ella no quería ver que estaba en un pozo, metida en un pozo y que iba a acabar destruyendo toda su familia y encima embargados, pues es cuando se dio cuenta de que preguntando a su madre, viendo que le había acertado cosas, pues se dio cuenta pues que era pues que tenía sentido, ¿no? Pues que tenía sentido. Cerramos aquí nuestro especial Falsos Profetas 2. Yolanda Martínez, formas de contacto. Pues ya sabéis, en Yolanda Martínez 544 en Instagram, ahí tengo mis vídeos con Osho Zen. Cada semana os podéis mirar las energías. También me podéis llamar para una consulta al 647-552954. Hasta la semana que viene.
Y nos dirigimos a la última parte de nuestro informe Enigma de esta noche, de este 31 de diciembre, y ahora vamos a hablar con Divina Luz, quien nos va a dar algunos consejos y algunos rituales prácticos y sencillos para que nosotros podamos hacer en esta noche vieja, para que podamos dar la bienvenida al 2022 como se merece. Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. Bienvenidos al mundo mágico de Divina Luz. Bien, como venimos diciendo a lo largo de nuestro espacio de hoy es viernes 31 y es la primera vez que nuestro informe Enigma coincide con la noche de Nochevieja, con esta despedida del año 2021 y pasamos al año 2022. Como digo, algo muy especial. Y por lo tanto tenía que visitarnos nuestra compañera Divina Luz. Divina Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Estamos bien, pues preparada para despedir el año y recibir el que viene con amor y con mucha luz y mucha salud. Yo tengo una pregunta a título personal. Aquellas personas que os dedicáis al mundo de la mancia, de las energías, ¿cómo pasáis el fin de año? Hay mucha... Bueno, yo personalmente... a mi cliente le digo, primeramente hay que hacer un despojo espiritual, hacer limpieza, la casa, buscar todas las cosas viejas que ya no use, tirar lo que tenga que tirar para Nochevieja, y una presentación especial con su pareja y con la persona con la que vive. Es una noche especial, es una noche donde purificamos lo que nos queremos quedar con lo bueno que queremos que quede del año que va, que está finalizando. Olvídese si algo no ha ido mal, si algo no ha ido bien, en su pareja, en su diario vivir, en su trabajo, échelo atrás. Mándelo, entrégueselo al año viejo y permita una nueva luz, un nuevo amor, una nueva forma de llevar y conquistar el amor con su pareja en el nuevo año. Un buen ritual para que así pueda entrar el año con una buena convivencia. Luego hablaremos de esos rituales para esta noche de fin de año, pero en muchas ocasiones te hemos oído hablar de la palabra despojo. ¿Pero qué quiere decir despojo, Divina Luz? Despojo, hay despojo espiritual, despojo es limpiar. Despojo es limpiar, no limpiar, es una limpieza que se da a la energía, al cuerpo, a lo que es la suerte, limpiar la suerte, limpiar su aura espiritual. El despojo es la claridad, es como tú coger tu coche y darle una limpieza por fuera y por dentro, echarle aroma. Eso es un despojo, solo que en la persona es espiritual. También has dicho antes... Yo doy despojo espiritual, que lo doy aquí una vez al mes, y ya para fin de año pues doy despojo y paso la noche pues en despojo. Que nadie malinterprete la siguiente frase y que ya he dicho anteriormente, Divina Luz, ¿no? Pero hablando de las parejas, has dicho algo muy curioso, una presentación especial. ¿A qué te refieres? Una presentación especial, a veces la pareja son pareja porque conviven juntos, porque comparten una idea, pero de frente no llevan una relación como pareja. Entonces, en este tiempo, en esta ocasión, pues
vaya de frente con su pareja, dedíquele el tiempo, dé lo que usted tiene dentro a su pareja. Demuéstrele a su pareja que están en una época donde están esperando un tiempo mejor del que ya vivieron y que va a tener un nuevo año para poderse demostrar y hacer lo que no pudieron hacerse, ni decir, ni demostrarse en el pasado. Hay parejas que, ya sea por el trabajo o por los niños, no tienen el tiempo de presentarse frente a frente. O es tiempo. Si la pareja está unida, si la pareja se intercambia los sentimientos, no solo sentimiento económico, ni mucho menos, no, sentimiento espiritual, de amor, que se sientan, permita que su corazón pueda latir con esa otra persona. Olviden lo que haya pasado que a usted no le haya gustado, o presente. Hay unas cosas entre la pareja que es una alma muy buena, es el perdón, el arrepentimiento. Si he fallado, perdóname. Si te fallé, perdóname. Y si me fallaste, pues debes también de decir perdón. Si hay algo que nos preocupa siempre es la salud, el amor y el trabajo. Hoy nos vamos a dedicar a estas dos primeras, salud y amor, para este año 2022. Pero, Divina Luz, ¿cómo atraemos estas dos cosas? En este nuevo año hemos pasado un año o unos meses de angustia, de ver a nuestro alrededor cómo caen las personas, de cómo nos prohíben demostrar lo que sentimos, a veces hasta con nuestra propia pareja o con nuestros seres queridos. Ha sido un año de mucho combate, pero yo le digo, este año pasado ha sido un año de prueba. Trate usted de que su prueba sea superada, pero que sea superada y que los resultados lo sienta usted y lo vean los demás, porque si solo lo ven los demás y usted no lo siente, malamente. Entonces debe de tratar de que en este año florezca la luz, florezca la felicidad y la salud en su hogar. ¿Y cómo hacemos para que florezcan tanto la salud como el amor? Para eso nunca se debe de dejar las dos cosas principales o tres. Primero, el amor, luego el despojo y tercero, la energía. Esas son cosas que hay que tener. Usted tiene que defienda su relación, defienda su hogar, defienda su pareja, su marido o su mujer, defiéndalo. Que si Dios y el tiempo le ha permitido que usted llegue hasta aquí con su pareja, pues por algo será. En este tiempo hay muchas personas que pueden utilizar este fin de año para hacer cosas que traen mal resultado en el año que viene. Procure que usted no lleve este luto a su casa, a su corazón, para que usted pueda tener salud, porque no solamente salud es saber que está sano, sino la salud en su relación. Cuando hay salud en su relación, la pareja es feliz, la pareja sonríe. Entonces hay que tratar de mantener la salud en la relación. Hemos hablado mucho de despojo, pero si alguien no nos escucha ahora en directo, nos escucha mañana día 1 o el día 2, ¿aún están a tiempo de hacer esa limpieza en su hogar para dar la bienvenida al año 2022? Los días consecutivos es lo mejor, porque ahora a final de año, que ya hacemos el final de año para llevar todo lo malo, para alejar el mal, quemar todas malas energías, quemar toda
la mal de ojo, brujería, hechizo, etcétera, todo lo que pueda haber negativo. Pero al inicio del año es como el inicio del día. Entonces tenemos que empezar el año con buena energía, con despojo dulce, con despojo para que entre con trabajo, con salud, que permanezca el amor, para la protección, para alejar cualquier hechizo que pueda venir en su contra. Es decir, que para principio de año es más trabajo. Es donde tenemos el compromiso para poder empezar, que son 12 meses que tenemos que vivirlo y combatirlo, y cada mes, cada día, cada hora trae un afán, trae un desafío, y tenemos que estar preparados para defendernos de cada desafío que nos presente la vida y que nos presente el enemigo. Algo que sin duda recomiendo y que es muy aconsejable es hacer una limpieza de nuestro hogar. Pero Divina Luz, ahora que llega el año 2022, ¿cómo podemos hacer una buena limpieza efectiva? Para hacer una buena limpieza, que le digo, traten de coger una pieza de lo que vivan en la casa, tratar de darle fuego, cojan lápiz y una hoja en blanco, me pueden hacer 3 columnas en forma de cruz, cogiendo las 3 columnas para arriba, y en cada columna de esas tiene 7 ramos. El primero, petición personal y todo lo que usted quiera pedir para usted. La segunda, pida por los demás, pida por el mundo, pida por la salud del mundo, por la paz del mundo, por su tío, por su abuelo, por su amigo, por su vecino, pida por todo. Y en la tercera columna, de gracias por lo que tuvo, gracias por su sobrevivencia, gracias por la familia, y luego de esa hoja, antes de irse el año, usted lo pone de frente a la tierra, que haga contacto con la tierra. Le pone una maceta encima o le pone tierra encima. No tiene que hacer así un agujero y sembrar. No. Solo ponga esa escritura que usted ha puesto de frente a la tierra. Pone un poquito de tierra. Eso es un ritual maravilloso que, bueno, yo lo estoy haciendo acá con otras cosas que solo con una fuerza espiritual se puede hacer, pero ustedes la pueden hacer desde casa, con mucha fe. Pero primero limpiar y quemar las cosas viejas para olvidar y que se vaya todo lo malo. Muchas personas también, cuando entra esta noche de fin de año, para dar la bienvenida al 2022 en este caso, les gusta encender alguna vela. ¿Tú estás a favor de hacer esto? Sí. Pueden prender la vela. Si en el ritual que decía, se prenden 7 luces. Gracias por acordarme, Jorge, ¿qué haría sin ti? Cuando decía las 3 columnas con las 7 peticiones, se prenden 7 velas. 7 velas. Realmente a mí me gusta prender la blanca, pero la vela son la luz que alumbran el alma espiritual. Las velas son muy importantes, y hacen su trabajo y tienen su valor y su importancia. Y querida Divina Luz, ¿hay algún lugar predilecto de nuestra casa donde debamos situar este ritual? No me gusta recomendar las habitaciones. Hay rituales que van a la habitación, pero ya son rituales especiales. Para fin de año es bueno
en el salón o en la parte de que vaya que dé a la calle, porque estamos haciendo algo para expandir lo malo y para recoger lo bueno. Entonces, ¿qué mejor que el salón? En el salón se recogen, es donde recibimos las cosas, las principales cosas. Entonces, yo recomendaría en el salón. Ahora que una persona puede tener una terraza o tener un lugar de más al aire libre, pues al aire libre, donde podamos en conjunto hacer una petición o en privado. Y ya luego, pues, usted pone la precaución y el cuidado que hay que tenerle a la vela. No podemos dejarlo ahí y irnos, no. El ritual hay que estarlo viendo. El ritual hay que estar observando cómo va la luz, que los rituales hablan. Si usted lo observa, dice cómo va a ir la cosa. Claro, pero Divina Luz, ¿cómo podemos interpretar este lagrimeo, no sé, esta tristeza, esta forma de hablarnos de nuestras velas? La vela te habla y te dice, sí, es como si estuviera cargando un tanque de agua, un tanque de leche, de gasolina, de cualquier cosa que va llenando, te va avisando y te va diciendo que ya va llegando a su final. Es como una comida que con el olor te dice, la vela te dice cuando algo va mal, cuando la llama no va bien, te da tristeza, la llama llora, la llama la ve. Claro, hay personas que no la ven, porque una cosa es mirar, cualquiera puede mirar una vela, ahora para ver es muy difícil, es como escuchar, cualquiera puede oír un ruido, pero escuchar, no todo el mundo sabe escuchar. Entonces, con la vela hay que saber escuchar y mirar, porque la vela te hablan y lo puede escuchar. Hay velas que te producen un ruido, un olor, un movimiento de la llama, un movimiento de la luz. La llama que bailan y cuando bailan te dice, te manifiestan, las velas se manifiestan. Yo no prendo una luz así por nada, ni de balde. Todas las velas que yo prendo tienen un gran valor, todas. Yo a veces pongo una vela y cuando la estoy mirando digo, pero mira esta luz, lo que me dice, mira, mi vela me transmite los sentimientos de la persona a la cual le prendo la vela. Bien, cerramos aquí nuestra charla con Divina Luz. Divina Luz, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para profundizar en alguno de estos rituales o en algo más, ¿dónde te pueden encontrar o, en este caso, dónde te pueden localizar? Me pueden llamar al 688-4126. Ahí estaré. Y que no se queden para mañana, no le den pereza defenderse, llamen hoy, busquen ayuda hoy, que pueden hacer y no esperen que mañana tengan que otra persona llamar para que lo ayuden a usted. Así que busquen ayuda. Divina Luz, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, que Dios te lo bendiga a todos. Pues aquí teníamos, querida audiencia, nuestro informe enigma de esta semana. Primero los caballeros templarios, luego falsos profetas y para terminar, rituales para la noche de Nochevieja. Nosotros nos despedimos y regresamos dentro de 7 días. Que paséis una muy